Bueno, los circuitos en serie son circuitos básicamente en los que se puede establecer un solo lazo, ¿cierto? Que une todos los componentes del circuito. Es decir, no se pueden identificar ahí mallas, aunque hay mallas que se pueden convertir, dependiendo de la malla y dónde estén ubicados los elementos, se pueden convertir en un circuito en serie, ¿sí? Por ejemplo, si tengo resistencias que estén en paralelo, puedo convertirlo como una resistencia equivalente, ahora involucrado ahí como una sola resistencia y eso estará ahí en un circuito en serie. Básicamente aquí vamos nosotros por ahora a estudiar los circuitos en serie y los circuitos que tengan que ver con mallas, que involucren más elementos también. Esos circuitos los vamos a estudiar al final de este capítulo 3 y ahí lo que vamos a ver es cómo establecer precisamente sistemas de ecuaciones diferenciales y vamos a estudiar cómo resolverlos. Básicamente tenemos acá algunas cosas que, bueno, ustedes tuvieron que haber visto en el curso de, de física 2 de física 2 de electromagnetismo, pero igual vamos a recordar algunas de estas cosas porque las vamos a estar utilizando. A ver, algunas cosas como que, por ejemplo, cositas básicas como esto, la corriente en un circuito en todo instante de tiempo es igual a ¿qué? La corriente será igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo, ¿cierto? A dq dt. Tenemos, por ejemplo, acá, bueno, haciendo algunas cuentas para analizar las caídas de voltaje. ¿Cómo se analiza la caída de voltaje en una resistencia, en un resistor? La caída de voltaje es corriente por resistencia, ¿cierto? Es decir, esa caída de voltaje en una resistencia la puedo ver como corriente por resistencia y teniendo en cuenta que la corriente es de QDT, entonces también podría verlo así, ¿cierto? Como de QDR, perdón, de QDT por R, que es la resistencia. En un capacitor, entonces, esa caída de potencial, caída de voltaje, se mide como 1 sobre la capacitancia por la carga Q. Bien, por la carga Q. Y en un inductor, entonces, en un inductor será la inductancia L por di dt, que, bueno, si vemos que I es de Q dt, podemos establecer que en un inductor la caída de potencial con respecto a la carga será la inductancia por la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo. Bien, utilizando entonces las leyes de Kirchhoff, se establece esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial, si ustedes observan, acá tengo la caída de potencial de quién. En el inductor, la caída de potencial de la resistencia y la caída potencial del capacitor. Y eso debe ser igual al potencial o voltaje que se suministra por la fuente. ¿Bien? Bueno, por acá tenemos un dibujito donde este dibujito nos ilustra lo que estamos haciendo. Entonces acá tenemos una fuente que pues, nos da un voltaje en términos del tiempo. Y básicamente estos son circuitos LRC que tienen un inductor, ¿cierto? Que tienen una resistencia, un resistor y que tienen un capacitor. ¿Bien? Entonces, para circuitos de este estilo, se tiene esta ecuación diferencial. Bueno, esto es básicamente lo que se podía estudiar acá en esta sección, en esta sección 1.3. Si quieren, anoten por ahí la ecuación diferencial con respecto a la carga. Y bueno, en esta parte solamente nos interesaba ver cómo plantear la ecuación diferencial, ¿no? Cómo hacer ese modelo. Vamos a ir entonces ahora a la sección 2.7, entre 2.7 y 2.8, donde, donde pues ya vamos a poder trabajar con algunas, bueno, estamos en la 2.4, podemos trabajar con algunos de estos circuitos
¿cierto? Y bueno, acá también vamos a ver cómo poder establecer precisamente algunos de estos circuitos, qué cosas podemos añadirle con respecto a lo que teníamos antes, pero pues acá tampoco vamos a ponernos a resolver absolutamente nada. De hecho, los circuitos que aparecen acá, observenlo aquí, está este circuito, ¿qué características tiene? Si ustedes observan, es un circuito en serie, pero ¿qué característica tiene o qué diferencia tiene con respecto al que teníamos antes? Si ustedes observan, no hay capacitor, ¿sí? Precisamente no hay capacitor, ¿por qué? Porque esta caída de potencial, si ustedes recuerdan lo que vimos hace un momento, la caída de potencial, por ejemplo, en un inductor, ¿qué es? La inductancia por d I de t, ¿cierto? O también es la inductancia por la segunda derivada de Q con respecto al tiempo. Es decir, yo puedo hablar de esa caída de potencial en términos de la corriente, como aparece acá, pero para hablar en términos de la corriente, necesito que no haya un capacitor, es decir, es un circuito LR en serie, no es LRC, debe ser LR. Y acá, pues la ecuación diferencial es una ecuación diferencial de primer orden. Y bueno, acá se puede estudiar con los elementos de este capítulo 2 cómo resolver esta ecuación diferencial. Bien, entonces acá, Profe, una preguntita. sí señora. Nosotros, digamos, en los ejercicios que vamos a realizar, nosotros, digamos, no tenemos en cuenta, digamos, la carga de un capacitor, digamos, en el tiempo, o, digamos, si tiene carga el inductor, o, digamos, si está conectado por muchísimo tiempo, qué respuesta tiene, o algo así, o solo, digamos, lo básico. Solamente lo básico. O sea, como les digo acá, vamos a tener en cuenta que esto funciona bastante bien en términos ideales. Así como ha pasado en drenado de tanques, en ley de Torricelli, en ley de enfriamiento de Newton, en todo esto, hemos considerado solamente algunos, como les digo yo, casos ideales, ¿sí? No hemos considerado la influencia de factores externos. A ver, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de mezclas, es muy común que cuando usted esté haciendo mezclas en la vida real, con salmueras, para ser precisos con lo que hemos estudiado, la sal no se diluye instantáneamente como nosotros lo hemos estado trabajando, ¿cierto? Esa mezcla no se hace al instante. Por otro lado, cuando la cantidad de libras de sal es bastante alta para el volumen, empiezan a formarse cristales y por lo tanto la mezcla no es homogénea y bueno, empiezan a pasar un montón de cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay factores externos, hay variables adicionales que no se tienen en cuenta en ese modelo. Lo mismo va a pasar acá en los circuitos. Acá para el circuito, pues vamos a suponer precisamente que todos los elementos están en un estado de reposo al principio, es decir, el capacitor no tiene carga, el inductor tampoco pasa nada, y ahí cuando empieza a correr el tiempo es que se abre la fuente, empieza a correr la fuente alrededor del circuito. También vamos a despreciar, por ejemplo, la resistencia del cable, ¿cierto? Del lazo. Vamos por ejemplo, que la resistencia tenga algún desgaste y que con respecto al tiempo vaya cambiando y vaya ofreciendo mayor caída de potencial o menor caída de potencial, etcétera. Nada de eso lo vamos a considerar, nada de eso. Vamos a considerar que acá estos elementos son ideales y funcionan perfectamente en todo instante de tiempo y eso es lo que vamos a poder estudiar nosotros. Bien, ya de pronto en otros cursos, no sé, de circuitos, que ustedes vean, allá pueden poner a jugar más variables, ¿no? Allá sí pueden involucrar más variables porque además tienen más teoría que no es precisamente de ecuaciones diferenciales, tienen teoría propiamente de física y de circuitos que les va a permitir hacer el análisis de ese tipo de problemas. Bien,
Bueno, en esta sección, como estamos viendo, entonces lo que nosotros podemos trabajar son circuitos bastante sencillos, ¿cierto? Circuitos bastante sencillos y que son circuitos que tienen solamente una inductancia y un resistor. Un inductor y un resistor. Y queda una ecuación diferencial de primer orden. Y bueno, por acá se puede trabajar con eso, ¿sí? Se puede trabajar con eso en términos de la carga incluso. Si ahora ya no quiero en términos de la corriente, sino de la carga, podemos trabajar con eso también, ¿bien? Haciendo algunas consideraciones. Y esos son los circuitos que se trabajan por acá. Como ustedes pueden ver, estos problemas tienen un poco más de sentido, pero igual los vamos a trabajar un poco más adelante. Problemas en los cuales la fuente no trabaja todo el tiempo, sino por ejemplo en un instante de tiempo de 0 a 20. Bien, entonces por ejemplo se quiere hallar una función que modele la corriente en el circuito en todo instante de tiempo. Bueno, más adelante vamos a estudiar, por ejemplo, ejercicios de este estilo. Suponga que la fuente se activa de 0 a 20 y está inactiva de 20, vamos a ponerle acá, que esto está inactivo de 20 a 40. Y acá se vuelve a activar de 40 a 60. Y así sucesivamente, es decir, cada 20 segundos o minutos, dependiendo de lo que estemos midiendo ahí, cada intervalo de 20 se va apagando, se va prendiendo, se va apagando, se va prendiendo. ¿Cómo modelar una función que permita describir la corriente dentro del circuito? De momento no lo podemos hacer. Eso lo tendremos que hacer en el último examen, que es en transformadas de Laplace. Y allá vamos a poder estudiar incluso el ejemplo que está acá. Y ejemplos mucho más avanzados, más sofisticados. Bueno, vamos a volver entonces a nuestra página 188, acá el texto. A esta página 188, a ver por acá. Bien. Analogías con circuitos en serie. Entonces, ahora sí, hecho estos comentarios, observen. Si nosotros tenemos acá un sistema masa resorte amortiguado forzado, tiene la siguiente ecuación diferencial, ¿cierto? La masa segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, más un beta, que es una constante de amortiguamiento, por la derivada de la posición con respecto al tiempo, es decir, la velocidad del movimiento, más k veces x, k veces el desplazamiento, donde k es la constante de restitución del resorte, y todo esto igualado a una fuerza, que es lo que hace que el movimiento sea forzado, ¿bien? Resulta que si nosotros comparamos esto con la ecuación que vimos allá en la sección 1.3 para el modelado de la carga con respecto al tiempo en un circuito LRC, si ustedes observan, es totalmente análogo a lo que viene siendo un circuito, perdón, un sistema masa resorte, ¿cierto? Un sistema masa resorte que es un movimiento forzado amortiguado. ¿Se observan? Es totalmente análogo. Acá tenemos una función que hace las veces de la fuente, tenemos una función, una constante L, que es la inductancia, acá en este caso es la masa. Acá tengo una resistencia del resistor, acá tengo esta constante de amortiguamiento. La constante que es 1 sobre la capacitancia hace las veces aquí del K, de la constante de restitución, ¿cierto? Y acá la fuente en instante de tiempo hace las veces de la fuerza que actúa sobre todo el sistema masa resorte. Es decir, en términos prácticos, estamos hablando de una ecuación diferencial prácticamente igual, casi igual. Entonces, como ya vimos nosotros en estos sistemas masa-resorte, a partir del enunciado, ¿qué necesito averiguar yo? Necesito averiguar el valor de M, el valor de beta, el valor de K, ¿cierto? Y hallar el valor de la fuerza, que ahí no la darán. Es decir, que para ahora estos circuitos, esta parte de circuitos, ¿qué necesitamos? Necesitamos que nos den o poder deducir la inductancia en el inductor, la resistencia en el resistor y la capacitancia en el capacitor.
y además cómo se comporta la fuente en todo instante de tiempo. Si puedo establecer esos datos, entonces puedo plantear mi ecuación diferencial y la forma de resolverlo será totalmente análoga a como estábamos haciendo con estos sistemas masa-resorte. ¿Bien? Entonces veamos. Bueno, acá básicamente habla nuevamente de lo que será un circuito, en este caso subamortiguado, críticamente amortiguado y sobreamortiguado. Y va a depender entonces de esas variables de la resistencia, inductancia y capacitancia. ¿Bien? Entonces vamos a ir directamente a los ejemplos. Bueno, esto por favor escríbanlo ustedes por ahí para poder decir, por ejemplo en el examen, alerta de spoiler, podría ayudarles la ecuación diferencial, es decir, dar la ecuación diferencial ya con los valores reemplazados de L, R y C y preguntarles sin que lo resuelvan. Esta ecuación diferencial modela un circuito que es A, sobreamortiguado, B, críticamente amortiguado, C, subamortiguado, D, ninguna de las anteriores. Que bueno, en ese caso debería ser alguna, entonces ninguna de las anteriores no tendría sentido, pero ya dijimos que igual iba a aparecer ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para saber eso? Ah, bueno, pues si ya sé quién es R, quién es L y quién es C, hago esta cuenta, ¿cierto? Y voy y miro si es mayor que cero, igual a cero, menor que cero, y simplemente concluyo. No necesito resolver la ecuación diferencial. ¿Bien? Entonces esto anótenlo por ahí, realmente es para poder reconocer cómo es el circuito. Lo mismo para sistemas masa resorte, si de pronto la pregunta es si el sistema masa resorte es sobreamortiguado, subamortiguado o críticamente amortiguado, también hay una cuenta ya en términos de K, de beta y de M. ¿Bien? De hecho, la cuenta está en términos de lambda, pero si ustedes recuerdan el del omega. El omega cuadrado, ¿quién es? Es K sobre M, ¿cierto? El omega cuadrado para un sistema masa resorte es K sobre M. Y el lambda es beta sobre M. Entonces allá se hacen esas afirmaciones en términos del W, del omega cuadrado y del lambda. Pero de hecho yo puedo replantear esas afirmaciones en términos del K, del beta y del M. Entonces pueden hacerlo y tenerlo también por ahí registrado, tenerlo a la mano. Porque no sé, puede ser que una pregunta de esas salga en el examen. Bueno, algunas cosas con respecto a las unidades. Yo espero que ustedes estén familiarizados con estas unidades. No quiero entrar en detalles con respecto a eso. Lo que me interesa es ver cómo plantear la ecuación diferencial. Entonces, básicamente dice lo siguiente. Encuentre la carga en todo instante del tiempo. Y ahorita vemos qué pasa si la pregunta es con la corriente. La pregunta aquí. Encuentre la carga presente en el capacitor en un circuito LRC, dado que la inductancia es de 0.25 Henry. Esas son las unidades de inductancia. El resistor tiene una resistencia de 10 ohmios. Y el capacitor tiene una capacitancia de 0.0,1 farads. Dice que el voltaje dado por la fuente es cero, constante cero en todo instante de tiempo. Entonces, bueno, como va a ser cero, aunque podamos hacer una analogía con un sistema forzado, entonces observen que la fuerza que está actuando acá es cero, ¿bien? Es decir, básicamente esto se va a parecer más a un sistema masa resorte amortiguado, pero no hay ningún problema con eso. Nos dan acá algunos datos, nos dicen que Q de 0 es Q sub 0. Bien. Entonces reemplazamos. La inductancia es un cuarto, ¿cierto? Tenemos acá un cuarto. La segunda derivada de la carga con respecto al tiempo la vamos a representar así como Q segunda. Tenemos acá la resistencia, ¿cierto? Por la primera derivada de la carga con respecto al tiempo, Q'. 1 sobre la capacitancia, ¿cierto? 1 sobre 0.001 es 1000. Q igual a 0. Dejamos la ecuación en forma estándar, ¿cierto? Y ahora resolvemos. Si ustedes observan esta ecuación diferencial, es una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes. ¿Cómo encontramos la solución general? Necesitamos entonces
la ecuación auxiliar, ¿cierto? M cuadrado más 40n más 4000 igual a 0. Entonces miren por ahí en su calculadora cuáles son las raíces de ese polinomio. Tenemos coeficientes 1, 40 y 4000. Y dice que una de las raíces es menos 20 más 60i y la otra es menos 20 menos 60i. Es decir, que m1 será menos 20 más 60i, una raíz compleja. Y bueno, como se han dado cuenta en los sistemas masa resorte, es lo que se espera en muchos de estos. Acá tenemos menos 20 menos 60i. ¿Y por qué se espera que sean precisamente complejas las raíces? Porque el comportamiento de su sistema masa resorte se modela mediante una función senoidal, ¿cierto? Con senos y cosenos. Es decir, que para que aparezca esta función senoidal, la ecuación auxiliar debe tener raíces complejas. Bueno, entonces escribimos la solución general. Observen, acá tenemos la solución general. E a la menos 20t coseno de 60t por, bueno, eso por C1 más C2 a la menos 20t seno de 60t. Ahí está la solución general. Ahora lo que necesitamos hacer básicamente es que evaluar en las condiciones iniciales. Acá tenemos que Q sub 0 es Q evaluado en 0 es Q sub 0 y que la corriente evaluado en 0 es 0. ¿Bien? Entonces acá pues simplemente para la ecuación diferencial evaluamos esto en 0 y observe, queda seno de 0 es 0, es decir que acá nos va a quedar Q sub 0, nos queda Q sub 0 igual a ¿qué? Nos va a quedar igual a C1 a la menos 20 por 0 es a la 0 y a la 0 es 1 y queda coseno de 0. ¿Coseno de 0 cuánto es? Coseno de 0 es 1. Es decir que C1 es igual a Q sub 0. Ahora, nos dice que la corriente evaluada en 0 es 0. ¿Cómo hago para obtener la corriente? Recuerde que la corriente es la derivada de la carga, ¿cierto? Es de Q de T. Es la derivada de la carga con respecto al tiempo. Entonces ahora lo que necesitamos hacer es calcular Q' para lo que viene siendo la corriente, ¿cierto? Es decir, si ustedes calculan Q' y evalúan en 0, pues van a encontrar acá precisamente estos datos. Observen el C1, es Q sub 0 y el C2, según parece acá, es Q sub 0 tercios. Ustedes hacen la cuenta, el C2 es Q sub 0 tercios. Y listo, entonces escribimos nuestra solución general. Y acá volvemos a lo mismo. Escribimos la solución general de forma como, de forma alternativa, ¿cierto? Entonces identificamos el C1, C2, hallamos la amplitud va a ser Q sub 0 raíz de 10 tercios, hallamos el ángulo de fase, ese ángulo de fase va a ser esta cantidad, ¿bien? Les recuerdo, para nosotros el ángulo de fase va a ser un ángulo que viva entre menos pi y pi, va a ser entre menos pi y pi. Y listo, entonces tenemos ahí una ecuación que modela precisamente la carga en todo instante de tiempo. Pregunta, ¿qué pasa si por ejemplo ya no me piden, porque acá vamos a encontrar ejercicios así, ya no me pide la carga en todo instante de tiempo, me pide la corriente? Si me pide la corriente, ¿qué debo hacer? Una vez tengo esto de acá, simplemente derivo, ¿cierto? Recuerde que la corriente, ¿quién es? La corriente en todo instante de tiempo será igual a U' de t. Entonces, si ya tengo una función que me describe la carga en el circuito en todo instante de tiempo, ¿sí? Bueno, la carga, perdón, presente en el capacitor, ¿sí? Del circuito en todo instante de tiempo, entonces puedo también modelar la corriente. Puedo modelar la corriente simplemente calculando la derivada de la carga con respecto al tiempo. ¿Bien?
Observe, precisamente acá tenemos un problema que habla de la corriente, ¿cierto? Habla de la corriente. Dice, encuentre la solución permanente, ojo, la solución permanente de Q sub P de T, bueno, la Q sub P de T y la corriente permanente en el circuito cuando se aplica la siguiente corriente, ¿bien? Cuando se aplica la siguiente corriente. Entonces tenemos básicamente acá un circuito LRC en serie y la ecuación diferencial va a ser esta. Tengan en cuenta acá que la inductancia, la resistencia y la capacitancia son constantes. Y ahora tenemos acá lo que viene siendo la fuerza que actúa sobre el circuito. Entonces, bueno, la idea es acá resolver la ecuación diferencial y plantear entonces la solución particular. Se plantea la solución particular y bueno, ustedes acá pueden ver, parece que hay bastante trabajo que hacer. Se encuentran las constantes A y la constante B. A partir de encontrar las constantes A y B, bueno, acá se empiezan a hacer algunas cuentas, pero lo que quiero llegar precisamente es a cómo queda aquí el resultado. El resultado es la carga en todo instante de tiempo y ojo que esto habla de la solución particular. Recuerde que la solución particular está asociada con quién. La solución particular está asociada con el término permanente de la solución y la solución complementaria está asociada con el término transitorio de la solución. Entonces acá por eso se concentran solamente en la parte de la solución particular. Y luego una vez tenido la solución particular para Q de P de T, pues calculamos su derivada, ¿cierto? Y hallamos I sub P de T. Y bueno, se encuentra precisamente eso ahí. Bueno, vamos a hacer ejercicios. Ustedes se van a dar cuenta que, bueno, los ejercicios no es que tengan muchas cosas así diferentes, pero son interesantes algunas de las preguntas que se plantean acá. Entonces veamos por aquí, a ver, acá, analogía en circuitos en serie. Tenemos problemas del 45 al 58. Bien, del 45 al 58. Entonces vamos a hacer algunos problemas de esto. De hecho, resolviendo estos problemas vamos de una vez practicando cómo se resuelven sistemas masa resorte, porque la ecuación diferencial más o menos es la misma, ¿no? Entonces quiero que trabajen con el primer problema. Tómense unos minutos para plantear la ecuación diferencial en el problema 45 y entonces ya revisamos qué les da de la solución.
Vamos a resolver este ejercicio. La pregunta es, ¿cuál es la primera vez que la carga en el capacitor es cero? Entonces tenemos nosotros lo siguiente. Me hay dos preguntas. Hallar la carga en el capacitor en el tiempo 0.01 segundos y luego determinar cuál es el primer tiempo en el que la carga en el capacitor es cero. ¿Bien? Entonces observen, la ecuación diferencial nos va a quedar de la siguiente manera. La inductancia es de 0,05. Es decir, ¿eso cuánto es? Eso es un veinteavo. Tenemos por acá un veinteavo por la segunda derivada, ¿cierto? De la carga. Bueno, vamos a ponerle mejor acá de una vez. Q segunda, más la resistencia que es 2 por Q', más 1 sobre la capacitancia. La capacitancia es 0,01, es decir, eso va a ser 100 Q, ¿sí? Y esto igual a que la fuente en todo instante de tiempo dice que es 0 voltios. Tenemos las siguientes condiciones iniciales. Q de 0. Observe que acá tenemos una carga inicial igual a 5 y tenemos entonces eh, una corriente inicial igual a 0. Bien. Bueno, ahora entonces lo que procede es, vamos a multiplicar toda la ecuación diferencial por 20 y queda entonces acá lo siguiente. Q segunda más 40Q' más 2000Q igual a 0. ¿Cierto? ¿Cuáles son las raíces de ese polinomio? Entonces tenemos coeficientes, son 1, 40 y 2000. Entonces las raíces son menos 20 más 40i, es decir, que la solución general de esta Q de t, ¿quién será? Esta solución general será, las raíces son menos 20 más 40i y menos 20 menos 40i. Es decir, la solución general será C1 e elevado a la menos 20t por el coseno de 40t por el coseno de 40t más C2 e elevado a la menos 20t por el seno de 40t. Bien. Ahora necesitamos aplicar las condiciones iniciales. Q evaluado en 0 es 5. Es decir, que Q evaluado en 0, seno de 40 por 0, que es 0, seno de 0 es 0, todo esto va a ser 0. Coseno de 0 es 1, es decir, que nos va a quedar 5 igual a C1. C1 vale 5. Bien. Vamos a anotarlo por acá. C1 es igual a 5. Ahora calculemos Q'. Calculamos Q' y Q', que será la corriente, ¿cierto? La corriente que es Q'. A ver. Lo que me interesa acá es establecer el valor de C2. Entonces, Q'. Vamos a derivar E a la menos 20t, es decir, acá vamos a tener menos 20, ¿cierto? Por C1, menos 20 por C1, que es 5, E a la menos 20t, por el coseno de 40t, ¿sí? Más, bueno, acá quedarán de la siguiente manera. Derivada de coseno es menos seno, ¿no? Queda menos 40
por 5, que es el valor de C1. El 40 es de la derivada interna de coseno, e a la menos 20t por el seno de 40t. Más. Ahora vamos a derivar de esta segunda parte. Bueno, nos quedará entonces menos 20 por 5 e a la menos 20t, e a la menos 20t por el seno de 40t, seno de 40t. Ahí ese 2, profe, ¿no? Señor, Ahí no sí. sería por C2. Ah, sí, me comí el C2. Es que ya está haciendo hambre. Entonces, por ahora me comí el C2. No, mentiras. Ahora, Almorzar, profe, almorzar. ya vamos, ya vamos. Ahora derivada de la parte de seno, ¿no? Queda entonces 40 por 5 C2 e a la menos 20t por el coseno, ¿cierto? El coseno de 40t. 40. Listo, ahora ¿cuánto es la corriente evaluado en cero? Dice esto que esto es cero, ¿cierto? Y mirando de lo que está acá, evaluado en cero, todo lo que tenga seno se va a hacer cero, es decir, este término de acá, este término de acá se va a hacer cero, ¿cierto? Este término de aquí se va a hacer cero también, todo esto. Es decir, que por acá en este lado nos va a quedar. Nos queda 20 por 5, que es 100, nos queda menos 100. E a la 0 es 1 y coseno de 0 es 1 también. Ahora acá nos queda más C2 multiplicado por 40 por 5, es decir, estos son 200 C2. E a la 0 es 1 y coseno de 0 es 1. Es decir, que acá nos va a quedar 200 C2 igual a 100, es decir que C2 es igual a ¿qué? A un medio. Bueno, vamos a anotarlo por acá de una vez. C2 es igual a un medio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya lo que queda para la primera pregunta, ¿cuál es la carga en todo instante del tiempo? Lo que queda es acá simplemente, aquí, reemplazar el C1 y el C2, ¿cierto? C1 va a ser 5 y C2 es un medio. Y veamos las otras preguntas. Y se encuentra la carga en el capacitor del circuito en el tiempo 0,01. Bueno, ahora lo que queda, muchachos, es reemplazar Q, esta Q que hallamos aquí, en 0,01 y bueno, ahí nos dará la carga. Hacen la cuenta y miran cuánto da la carga. Miremos la segunda pregunta, que es un poco más interesante. La carga, dice, determine la primera vez que la carga del capacitor es igual a 0. Esa me parece más interesante. Bien, voy a escribir la corriente una vez ya reemplazado C1 y C2, es decir, esto que está acá abajo en azul, lo vamos a reescribir, entonces pendientes. Tengan en cuenta lo siguiente, voy a agrupar lo que tiene e a la menos 20t coseno de 40t. Por acá tengo menos 20 por 5, que es menos 100. Y por acá tengo C2, ¿cierto? C2 por 40 por 5. Es decir, 40 por 5 es 200 por C2, que es un medio. C2, que es un medio. Es decir, queda 100. Queda 100 e a la menos 20t coseno de 40t. ¿Sí? Queda 100 veces. Y por acá queda menos 100 veces. Es decir, ¿cuánto queda de esta parte? Ya reemplazado C1 y C2, no queda absolutamente nada. Bueno, voy a borrar esto aquí. Voy a borrar esto acá. Es decir, de estas partes no queda absolutamente nada. Una se elimina con la otra. Ahora miremos lo que pasa con los valores del seno. Con los valores de esta senoidal tenemos lo siguiente. Resulta que por acá ya reemplazando C1 y C2 nos queda menos 200, ¿cierto? Menos 200 e a la menos 20t seno de 40t, y acá nos queda C2 vale un medio, acá queda 20 por 5 que es 100, por un medio queda 50, queda menos 200 menos 50,
Es decir, voy a escribir acá el resultado de esto. Queda menos 250 e a la menos 20t seno de 40t. Así va a quedarnos entonces nuestra corriente. ¿Sí? Nuestra corriente nos queda de esta manera. Menos 250 veces e a la menos 20t seno de 40t. Así nos está quedando. Bueno, si estamos haciendo todas las cuentas bien, si hubo algún error por ahí, bueno, esperemos que no. Yo sé que no, porque si hubiese cometido algún error, ustedes ya me lo hubieran dicho. Entonces, aquí, la pregunta es, ¿cuál es la primera vez en la que la corriente es igual a 0? Entonces, la idea es igualar a 0 todo esto, ¿cierto? Es decir, menos 250 e a la menos 20t seno de 40t. Cuando esto se hace 0, observen, la función e a la menos 20t nunca se hace 0, y bueno, con esta constante nunca se hace 0. Es decir, ¿quién debe ser 0? El que debe ser 0 es el señor seno de 40t. ¿Y seno de 40t dónde se hace 0? Cuando el tiempo es 0. Ese será un primer tiempo, pero entonces me imagino que la pregunta debería decir cuál es... bueno, es que hay como un problema de comprensión y tal vez como filosófico, ¿no? Porque si la pregunta es cuál es el primer tiempo en el que se hace 0, y uno dice el tiempo es el tiempo 0, entonces, ¿será que cuenta esa respuesta? Porque ¿será que ha ocurrido algún tiempo? No sé. No. Entonces, bueno, si en el examen aparece una pregunta, sí, aparecerá como cuál es el primer tiempo positivo, para que no tengamos ese problema de interpretación, ¿bien? Entonces, claro, un primer tiempo será cuando precisamente esto sea, ¿quién? Sea 0, ¿no? El tiempo sea 0, es decir, el argumento sea 0. Pero cuando más se hace 0 seno, cuando el argumento es pi. Sí. Es decir, que si el argumento 40t es igual a pi, ¿cuál es ese primer tiempo positivo? Ese primer tiempo positivo será pi 40avos. Pi 40avos, pues ustedes lo miran ahí en su calculadora, dividido en 40, eso es aproximadamente 0.078. Es decir, si usted tuviera que escribirlo como una respuesta en el examen, lo escribe así. 0.78. 0.078, hasta ahí. Sin hacer aproximaciones, ¿cierto? Truncado. Así. Escribiría. Bueno, sin el t, ¿no? Obviamente. Es decir, solamente escribiría el número 0.078. Así. Y sin el punto al final. Entonces ese sería el primer tiempo en el que la carga del capacitor es 0. ¿Bien? Mañana, a ver, ¿qué vamos a hacer mañana?